En una fría mañana de noviembre de 1326, el mercado de Hereford resuena bajo el peso de 1000 espectadores. Nobles, clérigos, campesinos, unidos por la expectación. En el centro se alza un cadalso. Atado y destrozado, Hugh Despenser el joven asciende, antaño el favorito del rey, ahora el hombre más despreciado de Inglaterra. Lo que sigue no será una simple ejecución, sino un mensaje grabado en carne y hueso, que resonará a través de siglos de poder, traición y venganza. Nacido alrededor de 1286 en una de las familias nobles más ambiciosas de Inglaterra, Hugh Despenser el joven entró en un mundo de privilegios y expectativas. Su padre, Hugh Despenser el Viejo, fue un experimentado cortesano y leal servidor del rey Eduardo I Toro. Su madre, Isabel de Beauchamp, descendía de los poderosos condes de Warwick. Desde su nacimiento, el destino de Hugo estuvo marcado por el linaje y la lealtad, un futuro forjado a la sombra de los reyes. Educado en modales cortesanos, diplomacia y entrenamiento militar, el joven Hugo fue preparado no solo para heredar títulos, sino para ascender en influencia. La proximidad de su padre al poder le abrió puertas dentro de la casa real. Hugo aprendió desde pequeño el arte de la adulación, las maniobras políticas y el peligroso atractivo del favor real. En una sociedad feudal donde la sangre dictaba el destino, el pedigrí de Hugo era su pasaporte. Pero fue su ambición, implacable y devoradora, la que lo definiría. Mientras otros niños aprendían a servir, Hugo aprendió a mandar. Mientras otros veneraban la autoridad, él aprendió a doblegarla. Para cuando el reinado de Eduardo I se acercaba a su fin, Hugo Despenser ya no era solo el hijo de un noble. Era un joven depredador al borde del poder, esperando el momento oportuno y al rey adecuado para atacar. En 1307, la muerte de Eduardo I marcó el comienzo de un nuevo reinado, marcado no por la férrea disciplina del padre, sino por las pasiones personales del hijo. Eduardo II ascendió al trono en medio de una controversia inmediata. A su lado se encontraba Piers Gaveston, un caballero gascón cuya belleza, ingenio y arrogancia escandalizaron a la nobleza inglesa. Más que un compañero, Gaveston era la obsesión del rey. Lo colmaron de títulos, tierras y honores, provocando la indignación de la corte. Para los nobles, Gaveston era un extranjero advenedizo. Para Eduardo era indispensable. Su intimidad desató rumores de un afecto antinatural, de un amor que desafiaba las costumbres y a Dios. En 1312, la tensión estalló. Una coalición de varones, liderada por Tomás de Lancaster, capturó y ejecutó a Gaveston sin el consentimiento real. El rey quedó devastado. Un vacío se abrió en su corte, y en él entró Hugo Despenser. Aunque aún en un segundo plano, Hugo lo observaba todo. Aprendió cómo la devoción al rey podía traducirse en dominio sobre el reino, pero también con qué rapidez el favor podía provocar una envidia fatal. Silenciosa y metódicamente, comenzó su ascenso. La caída de Gaveston no fue solo un escándalo, fue una lección, y Hugo no cometería los mismos errores. Todavía no. Con la muerte de Gaveston y la corte sumida en el caos, Hugo Despenser vio su oportunidad. En 1312, consiguió un matrimonio que transformaría su fortuna. Leonor de Clara, nieta de Eduardo I y sobrina del rey reinante. Recientemente viuda e inmensamente rica, Leonor trajo consigo el señorío de Glamorgan en Gales, uno de los territorios de marca más ricos del reino. La unión no nació del amor, sino del cálculo. Unió a Hugo al linaje real y lo colocó peligrosamente cerca del trono. El matrimonio fue solo el principio. Hugo comenzó a cultivar la confianza de Eduardo II con una lealtad estudiada y halagos, ofreciendo al rey una presencia estable tras la pérdida de Gaveston. Para 1316 fue nombrado chambelán real,
un cargo que le otorgaba acceso constante al monarca y control sobre el flujo del patrocinio real. En la corte, los rumores crecieron. El rey tenía un nuevo favorito. Hugo, ahora más que un simple noble, se convirtió en el guardián del poder. Tierras, títulos y decisiones pasaban por sus manos, y, a diferencia de Gaveston, Hugo fue cuidadoso. Ocultó su ambición con lealtad, su codicia con servicio. Las piezas estaban encajando. Inglaterra había perdido a un favorito, pero estaba a punto de ganar otro, mucho más peligroso. Para 1316, Hugo de Spencer el joven se había asegurado la confianza del rey y no perdió tiempo en convertir la influencia en dominio. Como chambelán real, controlaba quién veía a Eduardo II, quién recibía favores y quién era marginado. Pero Hugo quería más que proximidad. Quería un poder medido en acres, dinero y sumisión. Con la bendición del rey, lanzó una campaña de manipulación legal y extorsión selectiva. Los nobles que caían en desgracia veían sus tierras confiscadas por tecnicismos. Viudas, herederos y familias vulnerables eran obligados a entregar sus propiedades ancestrales. Ni siquiera los propios parientes de Hugo se salvaron. Su cuñada se vio obligada a ceder vastas propiedades. En las Marcas de Gales construyó un feudo personal, fortificando castillos y enriqueciéndose enormemente. Los tribunales se convirtieron en armas. Las cartas reales, antaño sagradas, fueron tergiversadas para justificar el robo. La justicia se doblegó ante la conveniencia. Cada conquista se disfrazaba de legalidad. Cada abuso se enmascaraba con la aprobación real. El miedo se extendió por la aristocracia. Hugo ya no era solo el favorito del rey, era el arquitecto de un régimen basado en la intimidación y la codicia. Donde Piers Gaveston había provocado con arrogancia, Hugo subyugaba con cálculo. Y en las sombras de la corte de Eduardo se gestaba una tormenta de resentimiento que pronto estallaría. Para 1321, la paciencia de la nobleza inglesa se había agotado. Años de extorsión, apropiación de tierras y arrogancia desenfrenada habían convertido a Hugo de Spencer el joven en el hombre más odiado del reino. Cuando la propia reina Isabel se vio obligada a ceder sus propiedades, incluso los aliados más cercanos del rey se volvieron contra él. Una poderosa coalición de varones, liderada por Tomás de Lancaster y Junfredo de Bohun, exigió acción. A regañadientes, Eduardo II accedió. Hugo y su padre fueron exiliados bajo amenaza de guerra civil. Despojado del poder y desterrado de Inglaterra, la caída de Hugo parecía completa. Pero no era hombre que aceptara la derrota. En lugar de refugiarse en la oscuridad, se volcó en el mar y en la piratería. Desde la costa de Normandía, Hugo lanzó ataques contra barcos mercantes ingleses, saqueando cargamentos y sembrando el caos. Fue un asombroso acto de desafío. Un antiguo chambelán real convertido en proscrito, atacando su propio reino. Esta descarada piratería solo agravó la crisis. Eduardo, furioso por la humillación, intentó recuperar el control. Cuando los varones volvieron a rebelarse, el rey reunió a sus fuerzas leales. Para 1322, la situación había cambiado. La rebelión fue aplastada, Lancaster ejecutado, y Hugo regresó a Inglaterra no avergonzado, sino triunfante, dispuesto a gobernar junto al rey con la venganza en su corazón. Con la rebelión aplastada y la nobleza en retirada, Hugo de Spencer el joven regresó del exilio, no como un sirviente de la corona, sino como su amo. Desde 1322 en adelante, él y su padre gobernaron Inglaterra en todo menos en el nombre. Eduardo II, cada vez más retraído y dependiente, cedió la autoridad a su favorito. Juntos, los dispensadores construyeron un régimen de miedo, vigilancia y castigo. Se confiscaron tierras, se inventaron deudas y los enemigos fueron encarcelados o ejecutados. El sistema legal se convirtió en una herramienta para el enriquecimiento personal.
Los nobles que se habían opuesto vieron sus propiedades desmanteladas, sus familias dispersas y sus legados borrados. Hugo reforzó su control sobre las marcas de Gales, gobernándolas como un reino privado. Ninguna petición llegaba al rey sin su aprobación. Ninguna decisión real se aprobaba sin su influencia. La corte bullía de resentimiento. Antiguos aliados guardaron silencio. Quienes una vez ostentaron el poder, ahora vivían a merced del favor de un solo hombre. Incluso la reina Isabel se encontró aislada, su casa desmantelada, sus hijos secuestrados, su voz silenciada. Inglaterra no se gobernaba por la ley, sino por la intimidación. Hugo ya no era solo un favorito, era el rey en la sombra del reino. Pero en el silencio que él imponía, se avecinaba una tormenta. El odio, como el fuego, solo esperaba una chispa. Para 1324, la reina Isabel de Francia, antaño una célebre consorte real, se había convertido en prisionera de su propia corte. El ascenso de Hugo de Spencer no solo había usurpado el poder nobiliario, sino que también había usurpado la autoridad, la dignidad y la familia de la reina. Las tierras que constituían su legítima dote fueron confiscadas. Sus aliados fueron destituidos o encarcelados. Lo más doloroso fue que incluso sus hijos le fueron arrebatados y puestos bajo la vigilancia de la esposa de Despenser. La humillación se convirtió en furia. Isabel, hija de un rey y hermana de un monarca reinante, se encontraba ahora marginada, desprovista de influencia en su propio reino. La corte, antaño escenario de equilibrio diplomático y ceremonias reales, se había convertido en un lugar de conspiraciones susurradas y rabia latente. Los nobles que antaño habían respetado la corona, ahora la resentían. Los varones que habían derramado su sangre por Eduardo I se vieron obligados a doblegarse ante las manipulaciones de un Despenser más joven. La casa real estaba envenenada por la desconfianza. El poder desenfrenado de Hugo no solo ofendía, provocaba. Isabel, fría y calculadora bajo su máscara regia, comenzó a conspirar en silencio. En Hugo de Spencer veía no solo a un enemigo de la corte, sino una amenaza para el orden mismo de Inglaterra, y no perdonaría. En 1325, la reina Isabel fue enviada a Francia para negociar una paz frágil, pero una vez al otro lado del canal, se negó a regresar. Liberada del control de Hugo de Spencer, Isabel abandonó su rol de esposa obediente y emergió como una calculadora fuerza de venganza. En París, se reencontró con un varón exiliado, Roger Mortimer, quien estuvo preso en la Torre de Londres por oponerse a los dispensadores. Había escapado, huido al continente, y ahora ardía con la misma furia que consumía a la reina. Su alianza fue rápida e íntima. Unidos por el odio hacia el mismo hombre, Isabel y Mortimer formaron una alianza mortal. Juntos consiguieron el apoyo de los nobles ingleses descontentos en el extranjero y consiguieron tropas de los Países Bajos. Su causa era clara: la destitución de Hugo de Spencer y la deposición de Eduardo II. En público, Isabel se declaró una madre que luchaba por su hijo, el futuro Eduardo III. En privado, forjó una rebelión. Se intercambiaron cartas en clave. El oro cambió de manos. Se prepararon barcos en puertos secretos. Para el otoño de 1326, Isabel y Mortimer desembarcaron en suelo inglés con un pequeño ejército, pero el efecto fue inmediato. Nobles, ciudades e incluso antiguos enemigos se unieron a su estandarte. La reina había regresado no como consorte, sino como vengadora. Cuando la reina Isabel y Roger Mortimer desembarcaron en Inglaterra en septiembre de 1326, no llegaron con un ejército, sino con una causa. Eso fue suficiente. Años de opresión, extorsión y miedo bajo los Despenser habían dejado al reino expuesto a la rebelión. Las ciudades abrieron sus puertas. Los nobles que antaño se habían inclinado ante Hugo, ahora alzaban banderas contra él. Incluso los aliados más leales de Eduardo II abandonaron la corona.
El pánico se apoderó de la corte. Eduardo y los de Spencer huyeron hacia el oeste, llevándose consigo lo que quedaba del tesoro real. Pero sus enemigos actuaron con rapidez. El campo se volvió hostil. Los caminos antaño leales ahora estaban cerrados. Llegaban mensajes no con promesas de apoyo, sino con exigencias de rendición. El 27 de octubre de 1326, Hugo de Spencer el Viejo fue capturado en Bristol. El otrora respetado señor, armado pero indefenso, se enfrentó a la justicia inmediata. Fue ahorcado por traidor, aún vestido con las vestiduras de guerra. Le arrancaron la cabeza del cuerpo y descuartizaron sus extremidades, arrojadas a los perros como advertencia para los demás. Para Hugo el joven, la soga se apretaba. Solo con un rey en caída libre y enemigos acercándose, había perdido el reino que una vez gobernó. La situación había cambiado, y la cuestión ya no era si lo harían, sino cuándo. Con la nobleza en rebelión y el cadáver mutilado de su padre colgado en Bristol, Hugh de Spencer, el joven, huyó con un rey desesperado y destrozado. Eduardo II, antaño gobernante de Inglaterra, ahora cabalgaba como un fugitivo, seguido por los últimos vestigios leales de su casa. Su ruta serpenteaba a través de los escarpados paisajes de Gales, un último refugio donde Hugh aún poseía tierras y castillos, pero el terreno no ofrecía salvación, solo demora. Los suministros escasearon, los aliados se desvanecieron. La lluvia convirtió los caminos en lodo. La pareja se movió de fortaleza en fortaleza, solo para encontrar puertas cerradas o guarniciones ya retiradas. El estandarte real, antaño símbolo de autoridad, ahora los marcaba para la muerte o la captura. El rey se volvió paranoico. Hugh, cada vez más demacrado y con la mirada hundida, hablaba del hambre como única salida. Pero no habría escapatoria. A mediados de noviembre, cerca de la abadía de Neath, fueron traicionados. Fuerzas locales, leales a Isabel y Mortimer, rodearon a los fugitivos. Eduardo fue puesto bajo custodia, depuesto no por la espada, sino por el silencio. Hugo de Spencer fue arrancado del lado del rey. Atado e impotente, el arquitecto de un régimen tiránico se enfrentó al colapso de todo lo que había construido. Su hora había llegado, no en la gloria, sino encadenado, bajo un cielo gris y despiadado. Arrancado de su cautiverio, Hugo de Spencer el joven parecía más un fantasma que un hombre. Pálido, esquelético y tembloroso, había rechazado la comida durante días, con la esperanza de que la inanición le evitara el juicio que sabía que le aguardaba. Pero la muerte no llegaría en sus propios términos. En cambio, llegó con espectáculo. El 24 de noviembre de 1326, Hugo fue llevado ante un tribunal en Hereford. Presidiendo el proceso estaban sus enemigos más implacables, la reina Isabel, Roger Mortimer y un grupo de nobles a los que en su día había humillado, extorsionado o desposeído. No cabía duda de su inocencia. El juicio fue un teatro de venganza disfrazado de legalidad. Fue acusado de traición, robo, corrupción y depravación moral. Su supuesta influencia antinatural sobre Eduardo II no solo fue condenada, sino utilizada como arma. Los cronistas hablaron abiertamente de sodomía, presentando a Hugo no solo como un tirano político, sino como un contagio moral que corrompía el reino. La sentencia estaba predeterminada, pero el proceso tenía un propósito: legitimar la venganza con apariencias de justicia. Los cargos se leyeron en voz alta ante una multitud entusiasta. El veredicto, culpable de todos los cargos, sonó como un conjuro ritual. Hugo de Spencer, antaño el hombre más poderoso de Inglaterra después del rey, moriría no solo como traidor, sino como advertencia pública. En la mañana del 24 de noviembre de 1326, el mercado de Hereford rugía bajo el peso de una multitud embravecida. Acudían no solo para presenciar la muerte, sino para ver la venganza hecha carne. En el centro, un cadalso de madera se alzaba sobre la multitud.
Sobre él se encontraba Hugo de Spencer el joven, demacrado, quebrado y atado, antaño favorito del rey, ahora objeto de la ira de Inglaterra. La ejecución no fue un simple ahorcamiento, fue un espectáculo cuidadosamente elaborado de humillación y castigo. Primero, Hugo fue atado en lo alto de una escalera para que todos lo vieran. Una corona. Le clavaron ortigas en la cabeza, una amarga parodia de la realeza. Versículos bíblicos que denunciaban la codicia y la arrogancia fueron grabados y pintados sobre su piel. Luego vino el verdadero tormento. Según los cronistas, le cercenaron los genitales y los quemaron ante sus ojos, una brutal denuncia de sus supuestos pecados. Aún con vida, le abrieron el abdomen y le extrajeron lentamente las entrañas para arrojarlas a las llamas. Sus gritos, según testigos, fueron inhumanos y resonaron por la plaza para el frenético deleite de la multitud. Solo tras una prolongada agonía fue ahorcado. Su cadáver fue decapitado y descuartizado. Partes de él fueron enviadas a toda Inglaterra. Su cabeza, colgada en la puerta de Londres, fue una advertencia final y silenciosa. El abuso de poder invita a una muerte sin piedad. Con el cuerpo mutilado de Hugh de Spencer, esparcido por todo el reino, el reinado de terror que había orquestado terminó en sangre y ceniza. Pero el rey al que había servido, Eduardo II, no escapó al juicio. Depuesto por el Parlamento y despojado de su dignidad real, Eduardo fue encarcelado bajo una férrea vigilancia. En septiembre de 1327, encontró su fin en el castillo de Berkeley. El método, largamente debatido, sigue siendo infame. Un atizador al rojo vivo insertado en su cuerpo, elegido por su silencio y su simbolismo. Una ejecución sin heridas visibles, pero impregnada de cruel ironía. Los restos de Despenser no corrieron mejor suerte. En 1330, 4 años después de su ejecución, su viuda, Leonor de Clare, recibió permiso para recuperar lo que quedaba de él. Solo quedaron fragmentos, su cabeza, un fémur y algunos huesos carbonizados. Fueron enterrados en tierras familiares en Gloucestershire, un entierro precario para un hombre que antaño ejerció una autoridad casi real. El régimen de Isabel y Mortimer, construido sobre las cenizas de Despenser, no perduraría. A finales de 1330, el joven Eduardo III tomó el poder, ejecutando a Mortimer y encarcelando a su propia madre. Pero el legado de Despenser perduró, un símbolo de avaricia, crueldad y ambición desenfrenada. Su ascenso y caída se convirtieron en una advertencia que se transmitió a lo largo de generaciones. El poder tomado con demasiada vehemencia y perdido con demasiada violencia. En la madrugada del 19 de octubre de 1330, el destino cambió una vez más. En el castillo de Nottingham se produjo un audaz golpe de estado. El joven rey Eduardo III, con apenas 18 años, tomó el control de su corona. Durante 4 años, su madre, la reina Isabel, y su amante Roger Mortimer gobernaron en su nombre, otorgando recompensas, silenciando la disidencia y manteniendo el mismo control férreo que una vez condenaron en Hugo de Spencer. Pero el poder, como siempre, genera sospechas. Mortimer se había vuelto arrogante, haciendo alarde de su autoridad, enriqueciéndose y distanciando a antiguos aliados. Los rumores de otra tiranía resonaban en la corte. Eduardo, al llegar a la mayoría de edad, conspiraba en silencio. Con un pequeño grupo de caballeros leales, arrestó a Mortimer sin derramamiento de sangre. Isabel, antaño la orquestadora de la rebelión, observó impotente cómo se llevaban a su amante a rastras. En cuestión de semanas, Mortimer fue juzgado por traición. Sus crímenes fueron leídos en voz alta ante el mismo tribunal que antaño había dominado. A diferencia de Despenser, se libró de los horrores de la mutilación, pero aún así le esperaba la horca. Fue ahorcado en Tyburn el 29 de noviembre de 1330. Isabel fue encarcelada, su influencia extinguida. La rueda de la fortuna había vuelto a girar. La justicia, largamente demorada,
había llegado, no a sangre y fuego, sino mediante la silenciosa determinación de un hijo que reclamaba un trono robado. Casi 7 siglos después de su ejecución, Hugo Despenser el joven sigue siendo una de las figuras más vilipendiadas de la historia inglesa. Los cronistas de la época lo retrataron como un tirano, codicioso, cruel y perverso. Su legado, preservado en textos medievales y registros judiciales, es de corrupción y decadencia moral. Pero la historia, como el poder, rara vez es parcial. Los académicos modernos ofrecen una visión más matizada. No cabe duda de que Hugo fue despiadado y explotó su posición para amasar tierras, riqueza e influencia. Sin embargo, muchas de las acusaciones más escabrosas, especialmente las relativas a su supuesta relación sexual con Eduardo II, deben analizarse desde la perspectiva de la política medieval. Las acusaciones de sodomía no eran meras condenas morales, eran armas políticas, utilizadas para deslegitimar a rivales y justificar castigos brutales. Su castración pública, poco común incluso en una época violenta, fue más que una venganza. Fue una supresión simbólica, una advertencia contra traspasar las normas prescritas de poder y masculinidad. Hoy en día, tanto historiadores como activistas se replantean si Hugo fue un hombre singularmente malvado o una víctima de un sistema que utilizaba la sexualidad como garrote. En definitiva, la historia Swan Key, historia de Hugh Despenser, no se trata solo de tiranía o justicia. Es un espejo que refleja cómo las sociedades castigan la ambición, el amor y la diferencia cuando se disfrazan con la piel equivocada.